Tipos de diodos. Continuando con lo que son los sistemas analógicos, para comprender lo que es la electrónica aplicada esencialmente a los equipos de cómputo, a lo que es automatización de procesos, tratamiento de señales, etc. Es que vamos a hacer precisamente un análisis más o menos profundo de lo que son los tipos de diodos. Existe una cantidad de diodos impresionante. Como pueden ver en pantalla en la imagen, hay muchísimos diodos, pero debemos entender cada uno, cuáles son sus características y detalles. Es por eso que vamos a dedicar esta presentación a eso. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. Comencemos. Tipos de diodo. Bueno, bienvenidos a esta nueva sesión de la asignatura de sistemas analógicos dedicada al estudio de los tipos de diodos. Esto pertenece a la unidad 1, el diodo semiconductor. Ya hemos analizado su estructura y diferencias entre ideal y real, pero necesitamos ir un poco más allá y enfocarnos a cómo existen algunos que pueden ser rectificadores Zener para controlador de voltaje, LEDs para emisores de luz, Chomsky para interruptores instantáneos, Varactor, que permiten hacer variaciones o cortar picos de corrientes, fotodiodos que son receptores, túneles que permiten canales específicos, entre muchísimos más. Cada uno con aplicaciones específicas en electrónica. A lo largo de esta presentación profundizaremos en la teoría, revisaremos los ejemplos numéricos, exploraremos las simulaciones y conoceremos cómo estos dispositivos se aplican a la ingeniería en computación para la automatización de procesos, tratamiento de señales y demás. Bueno, gracias por acompañarnos en esta sesión dedicada a estudiantes de ingeniería en computación y bueno, todas las áreas afín. A lo largo de esta presentación entonces vamos a ver la clasificación de diodos y sus características principales. Nos enfocaremos en aspectos teóricos y algunos ejercicios y la explicación sobre todo de esas teorías que de pronto nos pueden provocar cierto problema por la confusión con los tipos de diodo. Tratamos de ubicar el tema, el tema de tipos de diodos se ubica en el marco de la electrónica analógica. Es la parte fundamental de la asignatura de sistemas analógicos para estudiantes, en este caso de ingeniería en computación. Sin embargo, sirve para cualquier estudiante, por ejemplo, mecatrónica, control industrial, control de procesos, robótica, etcétera, ¿no? Es una asignatura muy útil para muchísimas carreras y asignaturas. Además, su estudio conecta directamente con proyectos, ¿sí?, de automatización, tratamiento de datos. Cada diodo cumple con un rol específico, ¿sí?, desde la regulación de voltaje hasta la emisión de luz, etc.
objetivos principales del tema de los tipos de diodos: identificar las características y principios de funcionamiento, aplicar software de simulación y mediciones de laboratorio, cómo se llevan a cabo, cómo podemos ver ese tipo de detalles, analizar ejemplos numéricos y circuitos prácticos, proyectar los usos futuros de estos dispositivos en el campo de la automatización, el Internet de las cosas, ¿sí? El tratamiento de señales, el análisis, por ejemplo, de imágenes. Todo este tipo de estas áreas tienen mucho que ver con los diodos. La importancia de los tipos de diodos y su evolución. Los diodos han evolucionado mucho más allá de su forma básica. Hoy en día contamos con LED de iluminación de alta eficiencia, Zener para regulación de voltaje, Schottky o Schottky para comunicación rápida, conmutación rápida, Paractor para sintonía en radiofrecuencias específicas, es como un túnel, por eso se conoce de esa manera. Los fotodiodos para la detección de luz, entre muchos más. El futuro apunta al uso de nuevos materiales, ¿sí? Normalmente se utilizaba el germanio y el silicio, ¿sí? Y bueno, la verdad es que son materiales que pertenecen al grupo 4 de la tabla periódica, porque el grupo 4, mencionábamos en un video anterior, que tiene la característica de tener 4 electrones en su último nivel, y si recordamos, el octeto de Lewis nos dice que para lograr la estabilidad de la atómica debemos de tener 8 electrones en el último nivel. Y entonces, al tener 4, puede funcionar tanto para recibir electrones como para donar electrones. Y entonces funciona como metal cuando dona electrones, o como no metal cuando recibe electrones. Entonces sirve como aislante o como conductor, precisamente. Por eso se dice metal o no metal. Es un semiconductor, el grupo 4 de la tabla periódica, por naturaleza. Y entonces esa característica permite la integración de los diodos especializados en dispositivos de Internet de las cosas, sistemas 5G, 6G y aplicaciones de alta potencia. Para los ingenieros en computación, comprender estos avances es crucial. Hay muchísimos áreas en donde esos avances para la ingeniería en computación son necesarios. Muchos dispositivos digitales requieren el manejo de señales analógicas, la protección y conversión de energía para funcionar de manera apropiada y segura. Vamos a hacer un recuento rápido de la historia del desarrollo de los diodos. De 1950 a 1960 aparecieron los diodos Zener, Schottky, abriendo paso al que es la regulación y las conmutaciones rápidas. Antes de 1950, para ser exacto, en 1947, por un accidente de laboratorio, se mezclan arenas fundidas, silicio, con metales, y entonces esto genera el descubrimiento del diodo como tal, el diodo del semiconductor, que dio paso a la sustitución de los tubos de vacío, de los bulbos. Bueno, en 1960 el LED comenzó a comercializarse en aplicaciones de señalización, hasta convertirse hoy en la principal tecnología de iluminación, por ejemplo. La iluminación con base en LEDs, que todo el mundo la ha escuchado. De 1970, actualmente, antes no. De 1970 a 1980, en esta década,
El fotodiodo cobró relevancia en detectores para fibra óptica y comunicaciones, mientras que el diodo túnel emergió como un dispositivo cuántico de alta frecuencia. En la actualidad, la variedad de diodos sigue creciendo, respondiendo a las demandas del mercado en eficiencia, velocidad y reducción de tamaño. Hago la aclaración de que el hecho de los nuevos diodos que van saliendo es porque van generándose nuevas aleaciones, tanto en la parte de los metales como en la parte de los no metales, como en los materiales, etcétera, y entonces se reducen los tamaños, se aumenta la eficiencia, se aumenta la rapidez, y así es como viene evolucionando todo este esquema electrónico de esta parte de los diodos. Diodo rectificador, el principio de operación. Las características. Los diodos rectificadores se diseñan para manejar corrientes relativamente altas y tensiones inversas considerables. Se utilizan principalmente en fuentes de alimentación, rectificación de onda completa o media onda, filtros paso bajo, paso alto, etc. Materiales y voltajes. El silicio es el material más común, ofreciendo caídas de voltaje de alrededor aproximadamente 0.7 voltios y soportando distintos rangos de corriente, desde 1 ampere o más hasta 10 amperes según el modelo del diodo, aunque también obviamente hay diodos que trabajan con 0.5, 0.3 hasta 30 miliamperes. La aplicación en computación. En ingeniería en computación, estos diodos resultan esenciales para convertir la corriente alterna en corriente, ojo, te dice continua, pero en realidad es corriente directa, y hago la aclaración que hacía en un video anterior, de que la corriente continua es la corriente que se recibe de una batería por degradación química. Esa es corriente continua. La corriente que se transforma de corriente alterna en corriente, en otra corriente que simula la corriente continua, no es continua, sino que se transforma en lo que conocemos como corriente directa. Y el uso de los capacitores para corregir esas ondas de los filtros, ya sea paso alto, paso bajo, onda completa, esos capacitores que permiten rellenar y allanar esos brincos de corriente, es lo que forma una línea similar a la corriente continua, pero que en realidad es corriente directa, no corriente continua. Hago esa aclaración porque es importante. Ejemplo numérico: rectificador de media onda. Si tenemos una fuente senoidal de 12 voltios, ¿qué significa una fuente senoidal de 12 voltios? Que es corriente alterna de 12 voltios. El diodo rectificador, por ejemplo el 1N4007, va a tener un voltaje, una caída de voltaje de aproximadamente 0.7 voltios. Con si utilizamos una resistencia de carga de 1 kilo ohms, este sería el problema planteado. El voltaje pico de la carga me maneja, por ejemplo, que esta fuente sinusoidal me va a dar en las crestas entre altos y bajos un promedio de 16.97 voltios aproximadamente.
menos la caída de tensión de 0.7 me da alrededor de 16.27 voltios. La corriente pico, la intensidad de esa corriente de 16.27 voltios con las 1000 ohms, que es un CAD ohms de resistencia, me genera el consumo del circuito de 16.27 miliamperes. El voltaje de salida, vamos a decir, del circuito con la resistencia, el diodo y demás, tenemos una semionda positiva, entonces quiere decir que tengo un filtro pasa alto que va a trabajar de 16.27 volts se va a ir a 11.5 volts por la pérdida de la corriente que tenemos. Entonces, si tenemos 12 volts de corriente sinoidal, vamos a tener en la onda superior únicamente 11.5 volts de corriente real, que sería lo que está entregándonos ese sistema. Vamos a hablar un poquito entonces ahora de diodo Zener, regulación de voltaje. Los principios de operación. El diodo Zener aprovecha el efecto de la ruptura inversa para mantener un voltaje constante en sus terminales. Se utiliza en circuitos de regulación de voltaje y protección contra sobretensiones, o sea, incrementos de voltaje, los picos de voltaje que conocemos. Las aplicaciones en computación, en ingeniería en computación, los Zener son útiles para crear referencias de voltaje estables en circuitos analógicos o para proteger entradas de microcontroladores. ¿Por qué de microcontroladores? Porque son los más caros, son los componentes electrónicos más caros de lo que es cómputo. Por eso es importante proteger ese tipo de sistemas o de componentes. Un ejemplo es de un diseño regulador de un Zener simple. Lo tenemos aquí, donde tenemos un transformador de 120 volts o 127 volts a 60 Hz, que es el que entrega la Comisión Federal de Electricidad. Y este transformador lo llevamos a una fuente que tiene la transformación a 15 volts de la entrega ya transformada. Sin embargo, sigue siendo una fuente sinusoidal, o sea, hasta aquí sigue siendo sinusoidal. Cuando nosotros metemos este puente rectificador de diodos, nos entrega una fuente, una corriente eléctrica rectificada con un voltaje específico, pero va a tener ciertas ondas el voltaje en una sola señal, en un solo polo, ya sea positivo, ya sea negativo, dependiendo del tipo de filtro que utilicemos. Ahora, ¿qué papel juega este capacitor en esa alimentación? Con este capacitor juega el papel de servir de batería que se carga y se descarga con los piquitos de la línea de 15 voltios para tratar de mantener regulada la línea a 15 voltios casi estable. Por eso es corriente directa. Los consumos los vamos a tener en los resistores, pero si nosotros analizamos aquí la corriente, resulta que puede tener picos de corriente, no es estable por esas. Cuando nosotros metemos un diodo Zener, como este que está aquí, tiene la característica de que va a regular esos picos de tal manera que la resistencia que tenemos aquí va a recibir un voltaje sin regulación, voltaje con picos, con sobresaltos, mientras que acá va a mantener ese voltaje casi como corriente continua.
continua. Ahí sí, para que vean. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un regulador de voltaje, precisamente. Y bueno, los cálculos que nos dice, pues tenemos 12 voltios, aunque aquí está la imagen a 15, acá está a 12, nada más tomen en cuenta eso, por favor. La caída de, bueno, la carga que tenemos es de 5.1 voltios, con 5 miliamperes, 6.9 voltios la pérdida de tensión por el diodo, por el puente rectificador, con 0.05 amperes de la resistencia total, que sería la resistencia en este punto. Se selecciona el valor comercial cercano a 1.3, este que está aquí, ¿sí? O 1.4 ohms, para que la resistencia permita la regulación de la corriente. Como potencia en Zener, la potencia en Zener, tenemos que la potencia en Zener es igual al voltaje en Zener por la intensidad en Zener, que sería de 5.1 voltios, caída del diodo precisamente, por el 0.05 amperes, que serían los 5 miliamperes, y igual esto me daría a 0.0255 watts. Esto quiere decir que voy a poder sostener cargas que consuman hasta 0.0255 watts, estable, regulado, sin problemas, porque el diodo Zener está absorbiendo precisamente esas variaciones de voltaje. Bueno. El diodo emisor de luz, LED. Los principios básicos. El funcionamiento. El LED, el LED que se conoce como Light Emitting Diodo, por eso se dice LED, es Light Emitting Diode. Emite luz al recombinar electrones y huecos en una unión un semiconductor. Ofrece eficiencia, larga vida, útil y variedad de colores, ¿sí? Rojo, verde, azul, ¿sí? Y ultravioletas e infrarrojos, o sea, hay muchos colores. Aquí tenemos una vista de muchísimos colores que podemos encontrar, e incluso aquí están de un solo tamaño, pero hay mucho más pequeños, mucho más grandes que esto que ven aquí. Depende del voltaje que queramos gastar en esos LEDs. Su voltaje directo difiere según el material. No todos los LEDs consumen el mismo voltaje. Un error que cometen muchos estudiantes es que agarran cualquier LED y piensan que es el mismo voltaje que va a hacerlo encender. Sí lo va a encender o sí lo va a quemar, pero para eso utilizamos resistencias que permitan reducir o acomodar el voltaje a la necesidad real del diodo para tener una iluminación media y no una sobreiluminación o un quemado, porque también eso afecta a la vida útil del pues las aplicaciones en computación. Bueno, en ingeniería, en computación, los LED se utilizan en indicadores de estado, retroalimentación de pantallas, señalizaciones, etcétera. Un ejemplo es el cálculo de resistencia en serie y paralelo, para los LEDs. Esta es resistencia en serie, no es en paralelo. Entonces aquí tenemos una fuente de alimentación. Aquí dice alimentación, un LED azul con un voltaje de 3 voltios. Ese LED tiene un consumo de 20 miliamperios. Normalmente los LEDs oscilan en su consumo, en los LEDs estándar de este tipo, entre 20 y 30 miliamperios. De pronto hay quien quiere conectar un LED a una fuente de alimentación de celular que anda por ahí de los 300 miliamperios. Pues obviamente el LED sale, lo primero que hace es hacer un chispazo y se acabó, ¿no? O sea, se quema.
Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Afortunadamente los simuladores como el Tinkercad que vamos a utilizar, pues aunque lo quemes lo reemplazas y lo pones y no te cuesta. Pero si fuera como antes, que teníamos que estar comprando los componentes, los protoboards y las conexiones y hacerlo físicamente para ver si está bien o no los cálculos que hice, pues si no lo hago con el cuidado adecuado, pues obviamente voy a volar los LEDs en el primer intento. El cálculo de la resistencia, bueno, la resistencia del voltaje fuente menos el voltaje de LED sobre la intensidad de LED. Y esto pues simplemente, acuérdense que esto no es otra cosa más que la ley de Ohm. Y entonces nos dice 5 voltios menos 3 voltios sobre 0.2 amperes es igual a 2 voltios sobre 0.2 amperes. Y esto me da una resistencia en ohms de 100 ohms. ¿Ok? Entonces podemos utilizar resistencias de 100 ohms para proteger los LEDs, sí, pero no todos los LEDs van a prender con la misma intensidad. Si tenemos LEDs, por ejemplo, en este caso LEDs amarillos, bueno, la resistencia de 100 ohms le queda, pero si tenemos un LED rojo, probablemente tengan que utilizar una de 220 voltios, de 220 ohms, perdón. Entonces son los detallitos que tenemos que cuidar. Bueno, otro diodo es el diodo Schottky, alta velocidad y baja calidad, baja caída, perdón, no calidad, baja caída, son muy finos, por cierto, y muy caros. Principio de operación, bueno, el diodo Schottky se basa en la unión metal semiconductor, reduciendo la barrera de potencia a entre 0.2 y 0.4 voltios. Las aplicaciones es que son ideales para conversión de potencia en fuentes conmutadas, SMPS, rectificadores en alta frecuencia y etapas de conmutación rápida. De aquellos que tienen que estar cambiando el voltaje constantemente o la señal constantemente, cambio de fase, van a tener que utilizar este tipo de diodo. La relevancia en la conmutación para proyectos de ingeniería en computación que requieren eficiencia energética, los Schottky resultan valiosos al disminuir pérdidas por conducción. Comparación de Schottky contra rectificador general. Bueno, el supuesto es la fuente de corriente directa de 5 voltios, una corriente de 1 ampere. El diodo Schottky, por ejemplo, un 1N5819, tiene una caída de 0.3 voltios contra el diodo rectificador normal, 1N4007, que es el más utilizado, tiene 0.7 voltios. La caída acá es muy pequeña comparada con eso, menos de la mitad. ¿Okay? La pérdida de potencia 0.7 por 1 ampere es 0.7 watts, mientras que la pérdida de potencia acá es 0.3 volts por 1 ampere es 0.3 watts. Se observa entonces que Schottky reduce casi a la mitad, menos de la mitad de hecho, la disipación, incrementando la eficiencia del circuito. Ojo, reduce temperaturas, reduce la cantidad de energía necesaria para los circuitos. Entonces, tiene muchas ventajas. El diodo varactor, capacitancia variable, tiene el principio de operación como el varactor o diodo varicapa. Actúa como un capacitor cuya capacidad varía en función del voltaje inverso aplicado. Se utiliza en sintonías de circuitos de radiofrecuencia, radios, televisores, comunicaciones. Por ejemplo, este tipo de diodos son muy utilizados en los controles remotos, en los radios de frecuencia para control remoto, etc. La relevancia en computación, bueno, en ingeniería en computación puede emplearse en módulos de radiofrecuencia o en la generación de señales moduladas digitalmente.
Otro ejemplo es el cálculo de la capacitancia en el varactor. Decíamos que es como conjugar o conjuntar un capacitor con un diodo. Es lo que sería el ejemplo más o menos más burdo de lo que es el varactor. La relación típica, bueno, tenemos una capacitancia y con un voltaje, vamos a decir, inverso, y entonces esto nos permite que nosotros podamos mantener la constante, el voltaje, sin tantos cambios en los brincos, y además que también mantiene cierto nivel de frecuencia. Entonces esa es la ventaja que ofrece ese tipo de diodo. El diodo fotodetector, principio de iluminación, este me preocupa porque la vez pasada me decían que teníamos por ahí uno que tenía el símbolo con las flechitas que salían en lugar de entrar. No, los fotodetectores o los fotodiodos son diodos que reciben la luz para actuar. Siempre van a tener las flechitas apuntando hacia ellos mismos. Ahorita lo vamos a ver cuando veamos los símbolos. El funcionamiento: el fotodiodo convierte luz en corriente eléctrica. Al incidir fotones en la unión PN, se generan pares de electrones huecos, aumentando la corriente inversa. Las aplicaciones emplean en sensores, lectores de CDs, DVDs, sistemas de comunicación óptica, etc. El uso en computación, pues en ingeniería en computación se integra en módulos de detección de luz ambiental o sistemas de control remoto. Algo muy específico cuando ya estamos hablando de esquemas casi nanodiodos es precisamente la aplicación en los sensores en fibra óptica. El ejemplo: la relación de luz contra corriente, los fotodiodos. Un fotodiodo genera 10 miliamperes de corriente por cada 100 microwatts por centímetro cuadrado de incidencia de luz. Si se iluminan los 300 microwatts por centímetro cuadrado, la corriente fotogenerada será de un punto de iluminación, vamos a decirlo así, de 10 microamperes por 300 microwatts por centímetro cuadrado. Entre 100 microwatts por centímetro cuadrado me da alrededor de 30 microwatts. Por eso se dice que es alrededor de un 10% la eficiencia de su sensibilidad a la luz. La conversión: podría usarse un amplificador se dice transimpedia o transimpedancia, para convertir esta corriente en voltaje medible en un microcontrolador. La verdad es que es un voltaje muy pequeño, entonces es difícil incluso medir. El diodo túnel, o conocido como ESAKI, es un fenómeno que se llama de tunelamiento cuántico. Este principio de operación, este diodo túnel, presenta una región de resistencia negativa en su curva en la intensidad y el voltaje, gracias al efecto de tunelamiento cuántico a altos niveles de dopado. Los altos niveles de dopado es cuando está saturado de electrones el conductor. Las aplicaciones: se utiliza en osciladores de alta frecuencia y circuitos de conmutación ultra rápida. Es incluso mucho más rápido que el Skotsky.
La relevancia en computación, pues es que aunque menos común en aplicaciones de computación de escritorio, resulta fundamental en investigación y entornos especializados de radiofrecuencia. Los puntos de operación del diodo túnel, bueno, esto es la curva de lo que es la intensidad y relación al voltaje, con corrientes de 5 miliamperes, corrientes muy pequeñas, y voltajes de 0.1 voltios, son resistencias negativas en la región entre los 0.1 y los 0.2 voltios. El cálculo de la corriente en regiones de resistencia negativa, asumiendo una pendiente negativa dI en dB, que ya es una ecuación diferencial si se dan cuenta, de menos 50 milisegundos, si el voltaje aumenta a 0.05 voltios, la corriente se reduce a 2.5 miliamperes aproximadamente. La operación de estos diodos es precisamente en los osciladores, o sea, cambiando la cantidad de ondas en una señal. Acuérdense que la cantidad de ondas la podemos variar solamente por la aplicación de osciladores. Entonces, precisamente la operación de un oscilador es la aplicación directa de un diodo túnel al interconectar con un inductor y capacitor. Se puede lograr la autooscilación en megahertz incluso. O sea, aquí es donde ya empezamos a ver la importancia de estos componentes, porque acuérdense que los microprocesadores trabajan en megahertz. ¿Okay? Los diodos TBS, protección contra transitorios de voltaje. El principio de operación, el transient voltage supresor, de picos, en otras palabras, es un diodo diseñado para absorber picos transitorios muy rápidos, ESD, picos de rayos, sin dañar. Obviamente no pueden ser voltajes muy altos porque se va a quemar el circuito, no solo se va a dañar el diodo. El funcionamiento es que ofrece una ruta de descarga cuando el voltaje supera su umbral, protegiendo líneas de datos o alimentación en ambientes industriales. La aplicación en computación, en la ingeniería, en computaciones, el PBS es útil en puertos de comunicación USB, Ethernet, donde la descarga electrostática y los transitorios pueden dañar óptica. Esto es en todas las líneas de comunicación por red alámbrica, que tienen que estar protegidos con diodos de tipo TBS. Los ejemplos, bueno, la selección del TBS para 5 voltios, tenemos una línea de 5 voltios, se desea la protección ESD, y entonces la selección es que buscamos un TBS con voltaje de ruptura de entre 6 y 7 voltios y potencia pico de 200 watts en pulsos cortos. Para los cálculos, bueno, es que precisamente la energía, vamos a decir, que necesitamos para esto es un capacitor, es un medio de la capacitancia en el cable, y por el voltaje de descarga al cuadrante.
el estimado de la línea con cable capacitivo, pues es la forma de calcular. Ahora, la comparación. Comparar con la especificación del TBS en la hoja de datos para garantizar que disipe la energía sin dañarse, pues es precisamente que los picos que van a someter no rebasen esas características. Los tipos de diodos en el Internet, por ejemplo, de las cosas, el IoT, son para protección como diodos Zener o TBS para protección de nodos de IoT. Y la eficiencia de los diodos Schottky para la eficacia en la energía y en el cambio de valores. Los indicadores LEDs para indicadores visuales de viendo. El sensado, los fotodiodos para sensores de luz. Entonces, la electrónica de potencia para nodos de bajo consumo también se beneficia de rectificadores de baja caída y diodos de conmutación rápida. Esto garantiza que los dispositivos del Internet de las Cosas tengan autonomía prolongada y fiabilidad en entornos adversos. El software de simulación unificado, por ejemplo, todos los diodos, son herramientas de simulación, por ejemplo, el Proteus, el Multisim, el Every Circuit, y permiten demostrar el funcionamiento de los distintos tipos de diodos en un solo proyecto. Hay simuladores también que son genéricos y que son libres y que lo podemos utilizar en cualquier navegador, como el Tinkercad, y es por eso el haber elegido ese simulador. Ahora, el ejemplo de simulación integrada. El simulador en un solo esquema, un rectificador de onda completa 1N4007, un Zener a 5.1 voltios, un LED para indicación para un varactor en un tanque LC, etc. Beneficios. Esto permite comparar las curvas de densidad y voltaje y la respuesta temporal, facilitando el aprendizaje y la validación previa a la construcción física del componente, porque si se hace la construcción física sin haber hecho la prueba correspondiente, pues corremos el riesgo de volar el componente físico específico. El uso de diodos en energías renovables. Bueno, en paneles solares se emplean diodos IPAS Schottky para evitar caídas excesivas en celdas sombreadas. Las turbinas eólicas que usan rectificadores trifásicos. El Zener, por ejemplo, puede proteger contra subidas de tensión en condiciones variables de viento, porque obviamente en un ¿cómo se llama? Generador eólico, el viento, si aumenta o si disminuye, pues va a subir o disminuir el voltaje fuertemente, y se ocupan un regulador que evite esos cambios de voltaje bruscos. Para eso se utilizan los diodos Zener para regular los voltajes en ese tipo de producciones eléctricas. Aplicación en computación. Para la ingeniería en computación, estos sistemas requieren control y monitoreo digital confinado en diodos, conversión y protección de la energía renovable, etc. Actividades prácticas, por ejemplo, el diseñado de un módulo múltiple, la propuesta de un diseño, diseñar un módulo de alimentación que incluya un rectificador fuente de 4 diodos, 1N4007,
un Zener de 5 voltios para regulación simple LED, indicador protección TBS para picos y un varactor para sintonizar una señal de radiofrecuencia específica. Los cálculos, bueno, calcular la resistencia, la potencia disipadas y simular en un software para verificar la funcionalidad del circuito. Simulación, utilizar software de simulación. El software que podemos utilizar ahí, por ejemplo, es el Tinkercad. Lo vamos a ver más adelante, un circuito similar a esto que estamos mencionando. La discusión, bueno, pues es ver los resultados, comparar. Incluso yo normalmente en los circuitos de simulación meto osciladores y meto multímetros, para voltímetros en particular, para estar verificando la forma de la onda y voltaje correspondiente. Bueno, vamos a hablar un poquito de las estadísticas actuales del mercado de los diodos. Se dice que en la actualidad el valor del mercado de los diodos es de 4.500 millones de dólares. Sin embargo, ha tenido un incremento muy fuerte por el detalle de la proliferación de vehículos autónomos, de Internet de las cosas, ese tipo de cosas. Entonces se dice que está teniendo un incremento anual cercano al 5% mundial. LED y diodos de potencia destacan por su alta demanda en iluminación, automoción y dispositivos portátiles. El auge de energía renovable del Internet de las cosas promueve la innovación en Schottky TBS para mayor eficiencia y protección. Recuerden que México se supone que está lanzando un proyecto para la producción de automóviles eléctricos de bajo costo nacionales para comercializarlos directamente como apoyo a familias de escasos recursos. Es un proyecto que está prometido por la actual presidenta de Sheinbaum, donde dijo que se iba a lanzar este proyecto. Entonces eso va a incrementar en México incluso una demanda altísima de componentes electrónicos, en particular diodos. Las perspectivas de la ingeniería en computación, el dominio de diodos, por ejemplo, el dominio de los distintos diodos posibilita a un ingeniero en computación en colaborar en proyectos donde confluyan hardware y software. Entonces es una probable fuente de empleo muy importante. En la robótica ni se diga, el Internet de las cosas, el control industrial mismo, las telecomunicaciones y la industria 4.0 mismo, requieren de expertos que comprendan cómo optimizar el flujo de energía y proteger los sistemas. Oportunidades laborales con este esquema, bueno, con el boom de las energías renovables y la demanda de los dispositivos de alta eficiencia, la especialización en semiconductores se convierte en un plus diferencial en el mercado laboral. Mapa conceptual de tipos de diodo. Este resumen integra todos los diodos vistos: rectificador, Zener, LED, Schottky, varactor, fotodiodo, túnel, TBS y algunos de sus aplicaciones principales. Para revisar este mapa, vamos a ver a partir de este momento. Precisamente, de hecho ya habíamos hecho la revisión de este esquema, pero me interesaba ver sobre todo los símbolos porque había algunas dudas sobre los símbolos. Aquí tenemos el diodo detector de baja señal. Los diodos detectores también denominados diodos de señal o de contacto puntual, están hechos de germanio y se caracterizan
por ser una unión PN muy diminuta. Esto le permite operar a muy alta frecuencia y con señales pequeñas. Hago la aclaración que la caída de tensión en este tipo de diodos es mucho menor que la caída de tensión en diodos de silicio. En este tipo es de 0.3, en los de silicio es de 0.7 voltios. Se emplea, por ejemplo, en receptores de radio para separar los componentes de alta frecuencia portadora de los componentes de baja frecuencia información audible en operaciones se denomina detección. Recuerden que la señal portadora es la señal externa que viaja a través de los conductores eléctricos en la red y en el cual se monta la señal de datos, y por eso se llama señal portadora, porque en ella se monta la señal de datos para viajar a través de los cables eléctricos. Diodo rectificador. Los diodos rectificadores son aquellos dispositivos semiconductores que solo conducen en polarización directa. Arriba de 0.7 voltios es la caída de tensión y son precisamente los que están normalmente construidos por silicio. Estas características son las que permite a este tipo de diodos rectificar una señal. Los hay de varias capacidades en cuanto al manejo de corriente y el voltaje inverso que pueden soportar. Los diodos en general se identifican mediante una referencia. En el sistema americano habíamos dicho que eran los que empezaban con 1N y los números, ¿no? Un número de serie, por ejemplo 1N4004, donde N, ya esto lo habíamos explicado, pero repito aquí, en de N significa que se trata de un semiconductor y el 1 indica el número de uniones que tiene un PN. En este caso es una sola unión, por eso es 1N. Y el 4004, las características o especificaciones exactas del dispositivo. En los sistemas europeos, la clasificación es distinta. Es por ejemplo, BY254, donde B indica el material que es silicio y Y el tipo de rectificador que es. Diodo Zener. Un diodo Zener, acuérdense de esta como S que tiene aquí para que nos acordemos que es Zener, ¿sí? Podría ser que dijeran, ¿y por qué no está invertida? Si lo voltean, si lo giran 180 grados, pues lo van a ver como Z, pero en realidad eso es lo que simboliza el diodo Zener. Es un semiconductor que se distingue por su capacidad de mantener un voltaje constante en sus terminales cuando se encuentra polarizados inversamente y por ello se emplean como elementos de control. Se les encuentra en capacidades de medio watts hasta 50 watts para tensiones de 2.4 voltios hasta 2000 voltios. El diodo Zener polarizado directamente se comporta como un diodo normal, deja pasar la corriente directa sin problema, no filtra, no regula. Su voltaje permanece cerca de los 0. Su caída de voltaje de 0.6 a 0.7 voltios como el diodo de silicio. Cuando funciona como regulador es cuando se polariza inversamente. Los diodos Zener se identifican por una referencia como, por ejemplo, 1N3828 o BZX para el europeo, BZX85. Y se especifican principalmente por su voltaje
Zener nominal PZ y la potencia máxima que pueden absorber en forma segura sin destruirse. El diodo Varactor, que les había dicho que hagan de cuenta que era un diodo con un capacitor, este símbolo. Entonces el diodo Varactor, también conocido como diodo Varicap o diodo de sintonía, es un dispositivo semiconductor que trabaja polarizado inversamente y actúa como con condensadores, vamos a decir, variables o controlador por voltaje. Esta característica los hace muy útiles como elementos de sintonía en receptores de radio y televisión. Son muy empleados en osciladores, multiplicadores, amplificadores, generadores de frecuencia modulada y otros circuitos de alta frecuencia. Una variante en los mismos son los diodos SNAP, empleados en aplicaciones de UHF y microondas. Espero que con este repaso de esta parte quede clarísimo ya lo que son los diodos. Aquí viene el diodo emisor de luz, que podemos ver que están las flechitas que apuntan hacia afuera. Es el emisor de luz, es el diodo que se enciende. Es un diodo que entrega luz al aplicarle un determinado voltaje. Cuando esto sucede, ocurre una recombinación de huecos y electrones cerca de la unión NP. Si este se ha polarizado directamente, la luz que emite puede ser roja, amarilla, ámbar, verde o azul. Amarilla y ámbar es casi la misma, dependiendo de su composición. Los LEDs se especifican por color o longitud de onda de la luz emitida. La caída de voltaje, el voltaje final, vamos a decir, es alrededor de 0.5 volts. Y debe de estar bien, pero bueno. El máximo voltaje inverso VR, la máxima corriente directa IF y la intensidad luminosa, lo que permite calcular precisamente los voltajes. Típicamente el voltaje final es el del orden de 4 volts o 5 volts y se consiguen LEDs con valores de intensidad final desde unos 20 miliamperes hasta 100 miliamperes. Les digo, hay quien quiere alimentar un LED con 300 miliamperes, lo vuela. Desde menos de 0.5 milicandelas, que es la intensidad luminosa, hasta más de 4000 milicandelas de intensidad luminosa, o sea, muchísima luz. Entre mayor sea la corriente aplicada, mayor es el brillo y viceversa. El valor del voltaje final entonces depende del color, siendo el mínimo para LEDs rojos y el máximo para LEDs azules. Vuelvo a insistir, no todos los LEDs con diferentes colores van a utilizar el mismo voltaje, tienen un voltaje diferente cada uno. Los LEDs deben ser protegidos mediante una resistencia en serie para limitar la corriente a través de o su valor seguro. Inferior a lo que es el IF, la intensidad final de la corriente, la intensidad máxima. También deben protegerse contra voltajes inversos excesivos. Un voltaje inverso superior a 5 voltios causa generalmente la destrucción inmediata del LED.
El diodo láser también es un diodo que entrega luz, pero con una frecuencia totalmente distinta a lo de la luz visible, observable. Obviamente, estos diodos pueden llegar a quemar la retina del ojo. Tienen una intensidad mucho más alta que los otros. Los diodos láser, también conocidos como láser de inducción o ILDS, son LEDs que emiten una luz monocromática, generalmente roja o infrarroja, fuertemente concentrada, enfocada, coherente y potente. Son muy utilizados en computadoras y sistemas de audio o video, sobre todo para lectores de discos compactos, CDs, DVDs, etc. Que contienen datos, música, películas, videos, etc. Así como en sistemas de comunicaciones para enviar información a través de los cables de fibra óptica. De hecho, son los que mandan la señal luminosa a través de la fibra óptica. También se emplean en marcadores luminosos, lectores de códigos, de barras y otras muchas aplicaciones. Los diodos estabilizadores, el símbolo es igual al diodo normal, están formados por varios diodos en serie. Cada uno de ellos produce una caída de tensión correspondiente a su tensión umbral. Trabajan en polarización directa y estabilizan tensiones bajo valores similares a lo que hacen los diodos Zener. Sin embargo, tienen un consumo de energía mucho más alto. El diodo túnel. Los diodos túnel, también conocidos como diodos Esaki, se caracterizan por poseer una zona de agotamiento extremadamente delgada y tener en su cuenta una región de resistencia negativa, donde la corriente disminuye a medida que aumenta el voltaje. Esta última propiedad los hace muy útiles como detectores, amplificadores, osciladores, multiplicadores, interruptores, etc., en aplicaciones de alta frecuencia. Aquí se conoce como diodo túnel por esta símbolo que tiene como patitas, como si fuera que la flecha va a entrar a esta. Por eso se conoce como su símbolo. Ahora, el otro es el diodo PIN. Acuérdense, lo explicábamos en el video anterior, en donde tiene esta línea punteada, como si fuera, hagan de cuenta que esta es como la barrera para el paso de electrones, pero cuando está así como línea discontinua punteada, pareciera que es una coladera que deja pasar ciertos niveles de paso de electrones, y acá los detiene, ¿no? Su nombre deriva de su formación P, material P, y de zona intrínseca, y N de material N. O sea, la zona P, la zona N y la zona intrínseca. Los diodos PIN se emplean principalmente como resistencias variables por voltaje, y los diodos GUN o IMPACT como osciladores. También se dispone de diodos TRAPAT, BARIT, ILSA, etc. Son diodos desarrollados para trabajar con frecuencias muy elevadas, donde la capacidad de respuesta de los diodos comunes está limitada por su tiempo de tránsito, es decir, el tiempo que tardan los patrones de carga en atravesar la unión PN. Los más conocidos son los diodos GUN, PIN e IMPACT. Estos son más rápidos de respuesta. ¿Por qué? Porque
como están como si fuera una coladera aquí donde permite el paso de ciertos electrones, entonces obviamente llega a pasar un cierto flujo de energía que no se detiene aquí, se detiene hasta acá, y entonces aquí se puede detectar esa señal. Los otros son los diodos backward. Son diodos de germanio que presentan en polarización inversa una zona de resistencia negativa similar a la de los diodos túnel. Tienen una caída de tensión mucho menor porque son de germanio, de 3, pero bueno, no son muy utilizados, que digamos, incluso llegan a ser caros. Los diodos Schottky, los diodos Schottky, también llamados diodos de recuperación rápida o de portadores calientes, están hechos de silicio y se caracterizan por poseer una caída de voltaje directa muy pequeña, del orden de los 0.5 volts o menos, y ser muy rápidos. Se emplean en fuentes de potencia, sistemas digitales y equipos de alta frecuencia. Una variante son los diodos back o de retroceso, los cuales tienen un voltaje de conducción prácticamente igual a 0, pero también un voltaje inverso de ruptura muy bajo, lo cual lo limita su uso a aplicaciones muy especiales. Y aquí vienen los que provocaron un poquito de confusión la vez pasada, que son los fotodiodos. Los fotodiodos son diodos positivos de una ventana transparente cuya corriente inversa puede ser controlada en un amplio rango, regulando la cantidad de luz que pasa por la ventana e incide sobre la capa PM. Las flechas aquí son inversas, vienen de afuera hacia adentro. O sea, entra la luz al diodo directamente, ¿sí? Que quede claro. Estos son fotodiodos o sensores. Son muy utilizados, ¿sí? Como sensores de luz en fotografía, sistemas de iluminación, contadores de objetos, sistemas de seguridad, receptores de comunicación óptica y otras aplicaciones. Conclusiones, preguntas y bueno, hemos explorado la clasificación de los diodos, su teoría, teorías de operaciones, ejemplos numéricos y aplicaciones en sistemas analógicos y la ingeniería en computación. La variedad de los diodos responde a distintas necesidades de protección, regulación, señalización y convención de energía. Algunas preguntas que vale la pena hacer es: ¿qué tipo de diodos elegirías para una aplicación que requiera muy baja caída de voltaje y alta velocidad de conmutación? Seguramente ya tienen la respuesta ustedes. Y otra pregunta por ahí es: ¿cómo se relacionan los avances en materiales semiconductores con el futuro de la computación y la automatización? Bueno, es increíble la cantidad de avances y la cantidad de dopaje que se está utilizando con las distintas aleaciones entre materiales conductores y semiconductores. Bueno, ya saben que cualquier duda, con todo gusto, y si no, pues consultarlo en los videos que se les está subiendo a Videoteca Valencia. Agradecimiento, bueno, pues a todos por estar atentos. Yo sé que a lo mejor fue un poquito tedioso, aburrido, pero necesitábamos dar un repaso para ver todos estos detalles y bueno, terminar esta parte de los tipos de diodos, y vamos a dejar entonces hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido.
Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.